está lista para, con taza de café en la mano, ya está lista para, oígame, traernos la palabra de la mañana, nuestra primera invitada. Y nosotros honramos a Dios por eso. Amén. Y le damos la gloria al Señor por esa bendición. Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Con este fuerte aplauso, la pastora Angélica Acevedo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno que están aquí con taza de café en mano. Mira, Eso es, confianza, bendiciones, ¿verdad? Esta es la tacita que le toca hoy acompañarme. Y qué bueno estar junto a ustedes en esta hermosa mañana. Tú eres rey, rey y rey. Claro que sí. Qué bueno, pastora. Sí, pompeos temprano en la mañana. No podemos con la gracia de Dios, con la taza de café en mano y con este programa exquisito que el Señor nos permite tener todos los días en la mañana. Así que oye, pastora, gloria al Señor. Y yo no sé si es que con los años y no sé si es que ya no peina canas, no sé. Pero ya con los años uno va aprendiendo que uno debe de vivir ese día a día y vivirlo con gozo, porque de verdad que no hay de otra. Tratar de vivirlo con gozo. La vida trae situaciones, a veces uno planifica cosas, no salen como uno quiere, pero uno tiene que, tú sabes, concentrarse. Hay muchas situaciones pasando, pastor, y mucha gente con muchas tensiones encima. Esto de la niña de los 9 años que se quitó la vida, esto marca el corazón de uno y tú dices, Dios mío, pero ¿qué pasó aquí? Tú sabes, uno tiene que coger las cosas con calma, tú sabes, uno tiene que irse por la orilla y la Biblia misma ya dio la recomendación, bástale cada día su propio afán. O sea, ójalo suave, yo estoy con ustedes. Hay que aprender a vivir así, pastora. Hay que aprender y Billy Graham tenía mucha razón luego de la palabra de Dios, que es la principal, cuando escribió sobre el mundo en llamas. Nuestro mundo está en llamas. Nuestro alrededor está en llamas. Estas noticias lamentables que nos levantamos, estas noticias que nos acostamos, estas noticias en todo tiempo, abuso, violencia, muerte. Y a veces cuando uno busca, no encuentra las causas, no encuentra algo que usted diga, bueno, esto tiene una razón aparente, simplemente una distorsión desde el interior de la psiquis de cada persona, no cabe más nada. Ese mundo en llamas, cuando tú escuchas a un hombre decir yo abusé de tal niña en tal lugar, cuando tú escuchas las segmentaciones en las situaciones donde le violentan los derechos humanos a la gente, donde tú te encuentras con tan insinnúmero de cosas sucediendo que tú dices, ¿qué está sucediendo? Pues está sucediendo todas las consecuencias donde han dejado a Dios fuera. Entonces, el mundo va a seguir en llamas, el mundo va a seguir en medio de eso con todos los factores económicos, con todos los problemas sociales, con todos los problemas políticos, con todos los problemas. Donde quiera que Dios no esté en el centro, el mundo va a seguir en llamas. Pero el cristiano está llamado a ser diferente. Nosotros estamos llamados en medio de esta tierra a vivir diferente, pero eso no significa que no nos duela Jesús. Eso nos duele mucho. Así es. Eso duele. Entonces, hay veces, pastor, que nosotros, todas esas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, inmorales, todas estas situaciones que rompen, calcomen y la injusticia, y nosotros, yo no sé tú, pero a mí, cuando tocan a la niña de todos los casos, ese es el más que me calcome a mí. ¿Verdad? Esa inocencia. No es fácil, pastora, no es fácil. Pero es lamentable, pastor, porque todavía seguimos nosotros trabajando, quiero ser cuidadosa, no sé cómo todavía seguimos segmentándonos y usando nuestro tiempo para poder estar diciendo quién sí y quién no. Uh-huh. Todavía nosotros seguimos peleando con las dogmas. No es que la dogma no sea importante en una iglesia, es que no es el centro, no debería ser el centro de nuestra discusión. Todavía nosotros seguimos en las etiquetas, en las separaciones y en la división entre el pueblo. Y entonces todas estas cosas que nos están pasando de frente, ¿qué sucede?
Claro que predicamos. ¿Cuántos pastores nos subimos domingo tras domingo, semana tras semana, a predicar el mensaje? Pero es que eso no basta, pastor, para nosotros poder tener mentes transformadoras. Eso no basta solamente con eso. Nosotros, yo no sé a ti, pero a mí me frustra. Tú dices, cuando suceden cosas y tú dices, pero que yo estoy predicando todos los domingos, que estamos trabajando. Y realmente, si nosotros no regresamos a la vida íntima con el Señor, y si nosotros no escudriñamos la palabra, y si nosotros no tenemos una disciplina, un discipulado intenso, nosotros no vamos a poder ir a apagar este mundo en llama o a ver mostrarle que hay una alternativa mientras el mundo se sigue convirtiendo en llama. Así mismo es, pastora. Y a veces tenemos estas preguntas. A mí me gusta mucho esta porción bíblica y me hace mucho reflexionar cuando Jesús dice, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Uh-huh. ¿Y tú qué dices que soy yo? ¿Y tú quién dices que soy yo? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes es? A veces estamos perdiendo tanto el tiempo. Miren, yo estamos en la pastora soltera, retos y desafíos, y como mujer, es lamentable que todavía, por ejemplo, los otros días yo pasé en las plazas estaban dando Reviva el Player, ¿verdad? Estaban todas, habían convocado, no recuerdo quién, había una convocatoria de reunirse en todas las plazas de Puerto Rico. Y yo recordé que eso se estaba dando y decidí salir, y estaba yo en un momento dado escribiendo las peticiones de oración del mes para los diáconos y decidí salir. Así que me empolvé un poco la cara y dije, me voy. Y andaba en pantalón. Porque dije, si yo voy para la plaza un momento, yo lo que voy es a asomarme, qué sé yo, ¿verdad? Porque no sabía quién estaba a cargo ni nada. Y en un momento dado, y así con el pelo como lo tengo ahora, me asomé. Ya mayoría de las veces, yo no tengo ningún problema con esa vestimenta, pero la mayoría de las veces yo siempre ando en traje, en falda. Pero tenía un pantaloncito suelto, tampoco era un pantalón pegado, era un pantalón de saré. Y llegué y miran a uno, claro, no nos conocemos. Pero cuando hablan para saludar a los pastores, pues, que los pastores que estuvieran presentes se asomaran un momento, uh-huh. Pues yo me retuve un momento y pasé. Y me fui. Y sé que no fue de esto, pero tenía compañeros, eran varones. Y habían de todos, ¿verdad? No era. Y de momento, yo sentí la mirada. Sentí la separación. Como quien dice, ¿y esta? Uh-huh. Claro que es mi interpretación. Pero así me sentí. Estaba tranquila, estábamos en medio de eso. Me brinca, la persona no me puede identificar, me brinca el micrófono a otra persona y yo tranquila. Y el que está, quien me reconoce es el ayudante del alcalde, me dice, ahí está. Entonces, el otro que estaba al lado me dice, ay, perdóneme, no se preocupe, no se preocupe. Me identifico, saludo y luego me voy a mi esquinita normal, o sea que seguimos todavía en pandemia, ¿verdad? Y me estoy disfrutando lo que esta iglesia está haciendo, estos jóvenes adorando con sus estilos únicos, pero adorando al Rey de Reyes. Adoradores apasionados. Al final se me acerca este pastor que conozco y me va a presentar a los otros. Pero una vez más se tiran un comentario y hacen la barrera. Y yo le dije, no se equivoquen, porque también tenemos esa línea bautupentecostal. ¿Verdad? Porque todavía es interesante. ¿Por qué traigo esto? Porque todavía lamentablemente estas cosas, Jesús, están pasando. Todavía estas divisiones nos están haciendo perder de perspectiva que hay un Jesús, que hay un Dios que nos ha llamado a nosotros a vivir en comunidad. Que hay un Dios que estableció la iglesia y nos dijo que nos necesitábamos y estaba por encima de todas las fronteras que nosotros estamos estableciendo.
Y mientras estemos perdiendo el tiempo en medio de esta frontera, nosotros estamos desconectándonos del mundo que está en llamas y está necesitando una respuesta de un pueblo, de una pastoral unida, para que pueda proclamar la verdad, la que los libera y la que les da vida. Pastora, yo solamente me pregunto, de aquellos que estaban pendientes posiblemente al pantalón que usted tenía o a la vestimenta, y haciendo esas diferencias, ¿cuáles son sus discursos en sus altares? Porque si están pendientes a eso, ¿cuál es el sermón que están predicando? O sea, se nos está muriendo la gente a nuestro lado, nuestros niños se están quitando la vida, 9 años, y nuestros cultos de los niños muchas veces todavía estamos hablando de David con la onda y cantándole, Jonás no le hizo caso. Tú sabes, todavía estamos en esa época de los 60, mientras están mirando y haciendo sectarismos y pendientes a las cosas externas, vemos un país que la corrupción está increíble. Vemos las cosas que están sucediendo, vemos cómo la pobreza se sigue aumentando, vemos cómo las cosas están en un manga por hombro en el país, y nosotros pendientes en este caso, en lo que usted está presentando, esos ejemplos, y la gente pendiente, y los pastores y la gente pendiente a cómo uno llega. Si uno pasa el sedazo o el rigor, ¿verdad? De sus experiencias y de sus líneas al estilo fariseo, tú sabes. Y lo que estoy diciendo, yo me hago responsable. Terto Hablemos, pues, es nuestro. Nuestro me refiero a que Terto Hablemos es de todos, pero ¿verdad? Yo como productor del programa lo puedo decir sin ningún inconveniente. Entonces, a mí me preocupa, pastora, y en este diálogo me preocupa cuál es el discurso. En vez de estar hablando sobre y creando programas para ayudar a las comunidades en términos de sus depresiones, hablando un sermón que sea basado a nuestros niños, dándole herramientas. Pastora, el colmo de los colmos es que nosotros, nuestros cultos de los niños, y déjeme decir esto y con mucho respeto para que usted siga, pastora, pero usted No. Está muy bien. A mí me gusta. Entonces, a mí me da hasta cierto punto, no coraje, pero me molesta el que nosotros hablamos de cómo está el país, pero cuando miramos nuestras congregaciones, en muchas instancias de pastores y pastoras, lo que invierten es en recursos que cuando los invitan, lo que le dan son 40 pesos de ofrenda. Entonces, los salones de nuestros niños son salones que no están a la altura que deberían estar. No les damos las herramientas a los maestros para que hagan un tremendo trabajo. En las escuelas los niños tienen computadoras, tienen televisores, tienen medio mundo, y en las iglesias nuestras todavía están a crayola. Cuando las cosas han ido evolucionando y cambiando. Entonces allá llevan a actividades, hacen un montón de cosas y se invierten miles y millones de dólares para nuestros niños y para nuestros jóvenes, y nuestras iglesias todavía en el peseteo y buscando todavía y haciendo. Y que nuestras iglesias disfrutan de esas cosas. Exactamente. Porque disfrutan de ello. A ver, sigue usted, pastora, porque si no yo. Es que es un tema, ¿verdad? Yo digo temprano en la mañana, pero anoche que me acosté dije, ay Dios mío, y yo tenía eso en mi cabeza y dije, bueno, y esta mañana dije, no, a veces nosotros estamos hablando de tantas cosas que son importantes y buenas, pero la médula del problema sigue estando ahí. Claro. Porque las mentes no se están transformando a través del evangelio. Los discípulos tenían unas maneras de pensar y no se puede, y esto así, y esto, y la ley. Y viendo a Jesús haciendo las cosas, pero no fue hasta que viene ese proceso de transformación, luego tú ves el cambio radical que se da en medio de ello. Entonces, nosotros muchas veces discutimos mucho y defendemos tantas cosas, y cuando hay ciertos temas somos los más que sabemos, pero a la hora de la médula, a la hora de la transformación, a la hora de lo que realmente contribuye a nuestra sociedad, al caminar, al reino de Dios, porque nuestro caminar en esta vida es poder enseñarle el amor del Señor, el reino de Dios, al que no le gusta el pecado,
pero que viene a transformar los corazones porque ama al corazón, ama al pecador, no al pecado. Entonces, Él no está en las rivalidades de lo que es la dogma que nosotros hemos establecido porque nos ayuda al orden, porque nos ayuda a nosotros a acercarnos, a mantener, a manejar un grupo, pero no puede ir nada de esas cosas por encima, por lo que es la palabra de Dios. Entonces, un Jesús que nos está mostrando, yo veo gente erudito, gente que sabe de palabra, pero se cae en lo más simple. Así es. Se cae y eso es lo mismo que enseñan. Entonces se convierte en una camisa de fuerza. Entonces tú te sientas en un salón de clases con universitarios de primer año y tú te sientas con ellos en su primera clase en definiciones, qué es espiritualidad, qué es religión, qué es teología, cuáles son las definiciones de antropología teológica, todas estas cosas, y ellos al principio hay resistencia y tú ves que solamente en una clase de definiciones ellos te dicen, nosotros no pensábamos así, nosotros hemos aprendido otra cosa, yo no sabía que esto era de esta manera. ¿Por qué? Porque han vivido en la religión, porque han vivido dentro, han sido impactados por la dogma y por la religiosidad y han perdido de perspectiva cuáles son lo que es fundamental y verdadero. Entonces no quieren saber, esta generación no quiere saber de la iglesia. Entonces están metidos dentro de un mundo que les está aceptando otras cosas. Nosotros no vamos a aceptar cosas, pero nosotros tenemos que enseñarle a nuestra gente mostrarle un camino para que ellos puedan descubrir y ellos puedan desarrollar pensamiento crítico, ellos puedan desarrollar experiencia, ellos puedan tener presencia de Dios, ellos puedan tener al Dios de la historia, ellos puedan tener todo eso de frente para que cuando se presentan elementos contrarios, ellos puedan discernir y decir, yo decidí creer en esto. No que estén dándole favor o tuiteando o dándole para adelante información que otros dicen que yo creo que es, pero es porque nosotros en la iglesia estamos metidos en la dogma y todavía peleando con la mujer que está predicando, con la mujer soltera, con la mujer viuda, con la mujer que hello, ¿cómo se viste? Claro que hay vestimentas para lugares. Yo creo que nosotros los pastores nos tenemos que distinguir de alguna manera también en medio de nuestra sociedad, que cuando nos vean puedan decir hay algo diferente, que puedan ver que porque si yo voy a un tribunal, yo no voy a ir al garete, ¿verdad que no? Claro, claro. ¿Entiendes? Pero que los pastores que estamos sumergidos en la palabra, los pastores que estamos sumergidos dentro de lo que es enseñarle al pueblo, ¿cómo es posible que nosotros mismos estemos estableciendo barreras y estemos etiquetando y diciendo a estas alturas del siglo XXI, nosotros estamos diciendo quiénes sí son los que se pueden parar en el púlpito y quiénes no, en cuestión de quién el Señor llama, a quién no llama? ¿Quiénes dicen ustedes quién soy? Desde la otra parte, ¿verdad? Desde el otro lente, desde el otro del lado de la cancha. Entonces, nuestro mundo se está cayendo. La televisión está contando lo que entiende, el ascensionalismo, el periodismo, las redes sociales, donde quiera que tú te paras, el mercado está bombardeando y cada vez más son los cristianos que están desistiendo de seguir. Cada vez más son menos personas respondiendo al llamado. Sí, siempre sigue haciéndolo, pero podríamos hacer más. La gente que mayormente está respondiendo al llamado a veces son personas adultas. ¿Y dónde están los jóvenes? Sí. Es que le han hecho tan difícil el entrar al ministerio. Tú sabes, las reglas son tan complejas que tú dices, pues si Dios me está llamando, pero imagínate, pasar ese sedazo es increíble, no hay manera de uno poder pasar ese sedazo para que Dios me use. Claro. Y fíjate que yo manejé, si vuelvo otra vez a la escena, yo lo manejé y yo me sonreí porque yo lo vi como, pues, como cuando tú le dices, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muy lamentable, pastora, que entonces, te haya pasado fue interesante porque yo me quedé tranquila y yo recibí después al otro día una llamada del pastor bien preocupado, el otro. Ay, pastora, perdone. Y yo le dije, no se preocupe, hermano. La verdad es que le dije, no se preocupe. A mí lo que me dejó fue pensando en que todavía esas cosas estén sucediendo y nosotros tenemos que lidiar con ello y tener que sacar espacios para
para demostrarles cosas cuando hay tantas cosas que resolver, tantas cosas que hablar, tantas cosas que aportar, tantas cosas que hacer la diferencia. Así y podemos hablar y hablamos, podemos reírnos, pero eso no es, a la hora de, hay algo que divide y no nos deja fluir en otras cosas, porque yo puedo hacer que no te conozca, y claro que eso es normal, lo que uno conoce, pero si yo no tengo una mente abierta desde que el Señor en este tiempo sigue haciendo cosas y nos dejamos llevar por lo que vemos, bueno, si yo hubiera andado, ¿verdad? Tú sabes, pero el que me conoce sabe que yo no ando al garete por ahí, ¿entiendes? Entonces, y yo pensando, ¿qué está sucediendo a nuestro alrededor? Estas cosas nos agotan, estas cosas nos succionan, estas cosas nos pueden hacer perder el norte. Si uno no está saludablemente, mentalmente afirmado y tú no estás convencido de tu llamado, estás pasando en un momento difícil, estas cosas podrían de alguna manera hacerte tambalear. Así es. Entonces, ¿cuáles son los retos y desafíos de nuestro tiempo? Mira, nosotros mismos con nuestras perspectivas de vida, nosotros mismos que estamos secularizados, nuestras mentes siguen estando secularizadas con ciertos términos y temas. Entonces nosotros estamos necesitando que tengamos que sacar de esas cajitas y comenzar a atender lo que está realmente pasando alrededor de nosotros. Está necesitando respuestas nuestro mundo. Nuestros jóvenes están necesitando un modelaje de la palabra de Dios y permitirle que el Espíritu Santo los transforme, que haya experiencias de Espíritu Santo, que hayan conexiones con el Dios de la historia que se revela en medio de cada uno de nosotros, que se encuentren con la verdad que hace libre. Nosotros necesitamos predicar más y vivir más la palabra de Dios y menos la dogma y menos la ley. Hay veces que es como nos pasa, menos el gobierno. Por eso las iglesias bautistas somos gobierno congregacional. Claro. Y nuestro estándar se supone que sea, ¿verdad? Es la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos unos principios también bautistas. No los llamamos credos, somos principios que también nos distinguen. Nosotros en medio del gobierno nacional tenemos constitución y reglamento, ¿verdad? Nos rige, nos ayuda a mantener un orden. Pero cuando vienen los momentos de asamblea, de locales, vamos a hablar, vamos allá, a nosotros se nos olvida la palabra de Dios. La regla va por encima. La regla, la constitución, que es importante, pero no puede invalidar la gracia. Claro, me estoy metiendo en aguas un poquito más profundas, pero puedo hablar de lo que conozco y donde estoy. Y hay veces que nosotros desarrollamos unas temáticas, discutimos con respeto, hablamos con respeto, traemos nuestros puntos, preguntamos por qué es nuestro derecho, somos transparentes porque yo creo en eso. Hay que mostrarle a la gente dónde estamos, por dónde vamos, cómo se maneja, dónde se maneja. Y la gente, porque el gobierno congregacional sigue siendo el que no es el pastor, el jefe, no es el presidente de junta, es la iglesia. Somos todos, velamos por lo mismo. Y la iglesia, y ese gobierno congregacional está por encima de una constitución, y por encima de ese gobierno congregacional está la palabra de Dios. El pastor, un ejemplo de lo que usted está diciendo, de cómo muchas veces la constitución o las reglas están por encima de la gracia de Dios. A mí me llamó en estos días una querida amiga para preguntarme que tiene un familiar que le gustaría bautizarse, pero no está yendo a la iglesia. No va a la iglesia. Y me dice, pastor, y ella quisiera bautizarse. Obviamente yo le expliqué, ¿verdad? Todo el proceso que le explico, pero una de las cosas que yo le digo, yo tengo que decirte que la realidad es que si ella quisiera bautizarse, la realidad es
bíblica, lo que dice la Biblia, es como aquel etíope que quiero bautizarme. ¿Qué hago? Me zumba el agua, zúmbate. Él entendió lo que había que entender. Exactamente, si tú lo entendiste, ¿tú crees en el Señor Jesucristo? Sí, pues no, pero cuando vamos a la regla dice, no, para bautizarse tienes que tener 6 meses de clase, hay que enseñarte aquello, hay que enseñarte lo otro, y tú sabes, y tenemos que ir al libro. Pero cuando yo voy al libro sagrado, el libro sagrado es, ¿tú crees en Cristo? Sí. ¿Tú aceptas a Cristo? ¿Tú has entendido lo que dicen las Escrituras? Sí. Lo que hizo Jesús por nosotros. Ya, vamos a bautizar. Eso es lo suficiente para poder darlo, porque el bautismo es un testimonio de que tú has aceptado caminar con Jesucristo y lo validas. Sí. El crecimiento se da en el camino. Pero claro, para que te vea, pastora, cómo tratamos de educar, de llevar para el entendimiento, pero hay gente que tiene esa experiencia y lo entendió, lo internalizó por X o Y. Entonces, claro que la palabra nos habla, cuando tú vas a Hechos, hay una invitación a ser comunidad. Hay una invitación donde nos dice que nosotros hablamos mucho de esa vida de un Jesús privado para nosotros, porque hablamos de la salvación individual, porque estamos hablando varios temas, ¿verdad? Yo creo que es más bien un diálogo lo que estamos teniendo de diversos puntos que nos pueden estar saliendo de perspectiva a nosotros y se convierten en retos, desafíos innecesarios. Y en un momento dado, la palabra nos habla y tú aprendes cuando que claro que tú tienes un Dios de una relación, porque tú tienes que tener relación para poder ser, y te empieza en la intimidad, pero se tiene que proyectar en la comunidad, se tiene que proyectar en la integración, porque Dios vino para todos. Se tiene que proyectar en medio, por eso es que dice que estaban todos unánimes, cuando vino el Pentecostés, no estaba cuando Pedro andaba por un lado, Juan por el otro, dice que estaban juntos. Entonces, ¿qué es lo que está hablando? Que nosotros necesitamos encontrarnos en comunidad, olvidarnos de las cosas que nos podamos hacer diferencias, porque hay algo que nos debe unir por encima de todo, y es el amor por el Señor, el seguir, el reconocer que Él es el que limpia nuestros pecados, que Él es el que hace llamado, que Él es el que nos ama, que Él es el que restaura nuestras vidas, que Él es el que transforma, que lo que necesitamos entender esas cosas. Es un poquito complicado, se me está calentando la sangre aquí. Pero yo lo que realmente entre todo lo que es, habría que empezar a escribir secciones para poder dividir el tema en secciones, ¿verdad? Es que nosotros podamos saber, yo no solamente me estoy enfrentando a ser soltera, que a veces eso se pone trivial en este tiempo, a veces porque la gente se entera que tú eres soltera casi después cuando habla contigo, ¿verdad? Pero el ser mujer, el ser joven, y cómo te vean, está todavía en este tiempo marcando quién somos. Y tú y yo necesitamos saber quién dice, Señor, que somos nosotros. Que el Señor nos ayude, pastora. Que el Señor en su gracia nos ayude, que el Señor en su gracia nos dé la sabiduría. Y qué bueno que podemos tener estos espacios de diálogo. Gracias a los que han estado conectados con nosotros, que nos envían sus mensajes. Muchas gracias. Gracias. Déjame buscar algunos de ellos. La pastora Ana Luisa nos dice: Dios les bendiga y buenos días a todos. Un abrazo. La pastora Elin Hernández nos dice también: juzgan por la vestimenta y por la apariencia. Neftalí Orizal nos dice: pastora Acevedo, Dios le bendiga siempre. Fue muy lamentable su experiencia en esa actividad. Sacúdase el polvo y siga caminando. Ya eso está hecho, ya lo hizo, hermano mío. Y siguió caminando. Gracias. Elin Hernández nos dice: juzgan por la apariencia, pero están faltos de frutos y de los dones del Espíritu. Neftalí nos dice: la religión nos mata, Cristo nos liberta y nos quita la venda de los ojos. La pastora Elin Hernández nos dice: el hábito nace al monje. Estamos de acuerdo. La pastora Sonia Benítez nos dice: muy buena la enseñanza, adelante, sacándola del parque. Aleluya. También nos dice Rosa: 100% de acuerdo, tenemos que ser transparentes y regirnos siempre donde quiera que estemos por la palabra de Dios. La pastora Sonia nos dice: Dios te bendiga. De eso vamos a hablar hoy, de la gracia y el amor de Dios en mis relaciones. Pienso que somos espejos ante el mundo.
y debemos ser ejemplo para que los nuestros nos ayude Dios, para los nuestros, que nos ayude Dios a hacer el bien. Qué bueno. También Gabriel nos dice, de acuerdo contigo, Semidey, los cultos de los niños se quieren hacer sencillos, pero para que los niños se lo gocen. Y siento que los niños hay que darles lo mejor, porque ellos saben y a veces se les ve su cara de incomodidad. Parece que hacemos los cultos solo para que los adultos se gocen. Pero ese es otro tema. También nos dice Neftalí, se tenía que decir, y la pastora lo dijo. La pastora Linda dice, te amamos, pastora, tal y como eres, un ejemplo para muchos de nosotros. También Teresa nos dice, muy bueno la enseñanza y los comentarios. Teresa nos dice, Dios le bendiga, pastora, es una de mis favoritas. Así que la pastora le dicen Mrs. Rating. Oh, meten en problemas con los demás. Mira, no, ya yo sí que bueno, la gente. Yo estoy siempre a punto de subirme con tenis a predicar, pero con mis trajecitos, ¿verdad? Anda. Ay, santo. Pues pastora, rapidito, cuéntame cómo la gente puede conectarse contigo. Ay, te puede conectar a través del podcast Más que un Café, siglo XXI. Ya comenzamos al fin a grabar los nuevos episodios. Estamos también trabajando un proyectito pronto para Reflexionando con Fe, que vamos a estar también sacando más adelante. Pero nos puedes conseguir a la Primera Iglesia Bautista de Guayama o al 787-564-0353. Pastor, querías, antes de irme, felicitar el excelente programa que escuché, lo escuché el otro día de eutanasia. Mi amigo el pastor Héctor, adiós, mi amigo pastor Luis Paz, ¿verdad? Tuvimos el privilegio de estar estudiando juntos y fue excelente. Así que gloria a Dios. Le damos la gloria a Dios, la gloria al Señor. Mira, tengo por acá nuestra amiga Wenda Melesio, que nos dice, wow, me identifico tanto con la pastora. Gracias por compartir las experiencias. Amén. Así que, pastor, un abrazo, que la paz de Dios está contigo. Amén, cuídate, Dios te bendiga a todos. Bueno, pastora, la pastora Angélica Acevedo.